declarar, para mí nadie se puede declarar porque es insolvente, debe haber una razón, pero si nos damos cuenta, cualquier persona se puede declarar en insolvencia siempre y cuando su situación económica de manera ética y moral se vea afectada. Y te lo voy a decir, moral. claro, y te voy a decir por qué. Si yo quiero robar al banco fácil y tengo el puntaje, voy y pido un crédito. Y si tengo los documentos, voy y pido un crédito. Y después me hago el bobo. Y después me declaro en insolvencia. Listo. Pague yo mi cartera negociada o pague o no pague a través de insolvencia o transcurran los 10 años para poder declarar prescrita a esta o pague el total de los intereses ya teniendo cartera castigada porque yo digo, venga, realmente yo sí les debo 100 millones de pesos, acá están los 100, de ahí en adelante ya quedé vetado de por vida con el banco. En cualquiera de las facetas. Inclusive hasta con una inclusive una reestructuración es un buro negativo interno. Sí, así eso yo sí pague. lo sabemos. Eso lo sabemos Sí. por varios bancos, aunque en teoría eso no se podría. No, lo de la parte de la moral, eso tienes toda la razón. Y esa delgada línea es complicado manejarla, además porque en ciencia nosotros estamos hablándole al cerebro reptiliano. Hola. ¿Su merced qué quiere tomar? Yo un americano oscurísimo, por favor, de ese 930 que me encanta. Es que el nuestro ¿Que me está abierto despierta? café igual. Sí, hay otro 930. ¿Tienes agua con gas, por favor? ¿Agua con gas? Sí. ¿Quieres zumo de limón? No, no siento como. ¿Y tú lo quieres de línea o el exótico? ¿Cuál te parece mejor? Para mí el exótico. Ven. No, perdona. ¿Cómo te llamas? Jonathan Cárdenas. Jonathan Cárdenas, ¿tú eres? Yo soy economista ¿Eres y economista? estoy estudiando Derecho. ¿Estás estudiando Derecho? ¿En qué semestre vas? ¿Ah? ¿En qué semestre vas? Esa partecita me encanta porque uno todavía anda con todas las ilusiones de todo. De ay, el derecho es tan bonito. Por lo menos para mí. Pero es mira como que yo mi llegué a amor. estudiar Derecho después de mi especialización en Derecho Bancario y Bursátil. Y después de la especialización en Banco Internacional. Que economía, a pesar de que me toca saber, me parece que es muy harta. Ahorita se leyendo. Entonces, digamos, yo creo que yo lo estoy estudiando es más que todo como por una satisfacción personal, más no por litigar. Yo no me veo litigando. ¿No te gusta el litigio? A pesar de que estás metido en estos procesos bancarios, a pesar de que sabes de insolvencia, porque tienes un conocimiento vasto en todas esas cosas, decidiste estudiar Derecho, pero no vas a litigar. Exacto. O sea, es como más satisfacción personal. Y también porque cuando yo fui dueño de vehículos de placa blanca, Sí. tuve una semiguerra con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Entonces, a mí me tocó leer los manuales de procedimiento, me tocó conocer el código de tránsito, me tocó conocer lo que es la normatividad, digamos, del transporte, tanto el transporte normal como el transporte especial, el multimodal, todo eso, porque veía los malos procedimientos de los policías. Y siguen habiendo. Y sí, obvio, siempre van a seguir habiendo. Y tuve la oportunidad de estar en el Congreso de la República invitado por un senador y decirle en esa época al general Castrillón de que sus policías o estaban mal capacitados o estaban cometiendo el delito de pues una serie de delitos en los debidos procesos que tenían en contra de los conductores. Es más, hasta yo llegué a tener una grabación en la cual desde el interior de la cabina de la camioneta del muchacho, el policía le decía, usted podrá tener los documentos en orden, pero yo necesito la camioneta para cumplir el día. Y se le llevó la camioneta. ¿Es en serio? Oye, todas esas Entonces, partes gracias son a eso, terribles. todo eso, me llevó como, venga, empecemos como a estudiar, como, sí, y me metí en la universitaria por temas de que quiero salir rápido, sí, aunque pues lo dejé aplazado. Lo dejé aplazado este semestre y el año pasado por temas de que casi no me queda tiempo de nada. No me queda tiempo. ¿A qué te dedicas? Digamos, yo me dedico al sector financiero, ese es mi fuerte, desde el año 2011, después del retiro de la Fuerza Aérea. Mi Eso es primer una trabajo pasada. mi primer
primer trabajo en la civil fue estar en entidades bancarias. De ahí en adelante empecé vendiendo tarjetas de crédito por teléfono. Del preaprobado y todo eso, después pasé a... Dame un segundito. Cuando hablamos del preaprobado, ¿los han revisado en centrales de riesgo? Los bancos pagan revisiones periódicas, pero sin huellas. Ok. O sea, digamos, por ejemplo, el banco dice, él es cliente o fue cliente. El hecho de yo haber sido cliente o haberlo sido o ser cliente permite, dentro de los documentos que yo firmé al banco, yo le estoy autorizando la administración, el manejo y la consulta de mis centrales de riesgo. De por vida. Sí, Sí. sí, eso sí. Entonces, ¿qué hace una entidad bancaria para otorgar un preaprobado y para que uno como comercial lo llame? Ellos cogen todos sus clientes y pum, lanzan campaña. ¿Sí? Entonces, por eso a veces a los clientes les llega por mensaje de texto, oye, tienes un preaprobado. O, oye, mira, tenemos una oferta para ti, les llega por correo electrónico. A veces esas ofertas simplemente pueden ser un enganche de venga, pero no hubo consulta, sino es un correo masivo, el mensaje masivo. O sea, puede que no sea cierta. Uy, no, pero yo estoy reportado y mire, me está llamando el banco. Si yo sé que estoy reportado y el banco me mandó un correo, tú por ser cliente preferente tenemos una oferta para ti de crédito de consumo. Y voy a ir ahí con los papeles sabiendo que estoy reportado negativamente en centrales de riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a perder mi tiempo, hacer el ridículo y aparte de eso hacerle perder el tiempo al asesor del banco. Sí, así es. No. Porque se lo negaron, porque Sí, no funciona, pero- porque tiene reporte, no tiene el puntaje. Imagínate que yo estando reportada, mira, yo estoy en una situación terrible. Alcancé a estar endeudada como en 150 millones de pesos de varios créditos en todas partes. Logré salir de ahí, no con insolvencia, sino siendo juiciosa y todo. Y yo dije, ni mierda, mi relación con el dinero está horrible, me mantengo reportada. ¿Sí? No, a pesar de que ya me había subido tanto en redes sociales de que yo eliminaba reportes, no, yo dije, me mantengo reportada. Y me empezaron a llamar de la vivienda y yo dije, no, eso no va a pasar. Y sí, efectivamente me dieron una tarjeta por 10 millones de pesos estando reportada. ¿Y con qué reporte tenías? Tenía un reporte con Banco de Bogotá, ¿Sobre qué monto? debe haber sido como por 10 millones de pesos, pero ya había pagado, tenía el pan y saldo, tenía el castigo. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Acuérdate que te- hubo una, espera, una y tenía transición. otro de 2 con ETB. Los bancos casi, hay bancos que no, si tú tienes un reporte vigente, por ejemplo, con un celular, si tienes un reporte, por ejemplo, por una línea telefónica, obviamente eso te baja puntaje. Sí. Sí, por tener el reporte negativo y la cartera castigada, pero hay bancos que no lo miran. Hay bancos que no lo miran. Y lo otro que me vas a decir era la transición. Acuérdate que existió una transición de la ley antigua de Habeas Data versus la nueva acomodación de la ley de Habeas Data, que fue la ley de borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué pasó? Como tú pagaste dentro de esas fechas. No, fue antes de que saliera la ley. Ah, ok. Por eso ¿Y te preguntaba cuándo si te es- entregaron la tarjeta? ¿Cuándo salió la ley? No, antes. ¿Antes? Sí, porque recuerdo que la tarjeta Pero me la estaba en dieron para proyecto en esa febrero. época. Es que la ley de Habeas Data duró 3 años en proyecto. ¿Y sabes por qué no la sacaron? Porque no le convenía a los bancos. No, porque era pura política, Obvio. pura política. Yo no sé si tú recuerdas que estaban como las elecciones aquí Ujú. y exactamente 30 días antes La sancionaron, que fue cuando se renunció David Barguilasis al Senado y se lanzó como precandidato presidencial. y después Juan Carlos me contó todo el rollo que le tocó sufrir. Porque como todo era virtual, recuerda que esto estuvo pandemia, todo fue virtual. Y entonces en un momento le dijeron, ay, virtual, las reuniones no existen, porque no son presenciales, no podemos hacer nada. Y ya estaban aprobando todos los días. O sea, esa ley fue la cosa más luchada. Y si tú lees la ley lo único que dice es, oiga, le pega a las entidades y les dice, oiga, sea responsable, sea responsable, sea responsable. Todo el tiempo le dice lo mismo, todo el tiempo con todas las cosas. Entonces, por eso. Pero no, me pasó Obvio. antes
Y quería saber, porque si estoy leyendo varios artículos en los que si tú tienes, por ejemplo, la vivienda, yo no tenía cuenta en la vivienda, tenía mi cuenta en DaviPlata, y pues obviamente mensualmente estaba moviendo más de 7 millones, pero aún así, a pesar de esos dos reportes, y antes de eso, me dieron los créditos. ¿Ves? Entonces, quería saber si tú sabías algo adicional, aparte pues de eso, porque sí había sido un castigo, y pues sí siempre he mantenido buenos ingresos. Ok, listo. Ahora vamos al otro punto. Es que el perfilamiento de clientes no es solamente el puntaje en centrales de riesgo. Sí. O sea, esa es una mentira Ese- que nos dice, espera, yo voy al Ese- banco y digo quiero un crédito. el puntaje es simplemente buenas. Es el tocar. Sí, exacto, es el tocar, es el, oye, me dejas pasar, quiero contarte mi historia o quiero contarte el por qué necesito mi crédito. Sí. Es así como funciona. Es como lo que tú decías ahorita de los novios, es como el, hola, ¿cómo vas? Pero si yo estoy desmeletado, mal vestido y huelo feo. Obvio, esa niña no te va a mirar para nada, Exacto, total. Exacto. Así Entonces, son los bancos, o sea, no te miran. entonces, así mismo funcionan las entidades bancarias. Entonces el simple hecho de no tener el score de crédito por encima de 750 para un crédito de consumo y vehículo. Para crédito hipotecario desde 650 puntos, pero algunos bancos como que se pusieron un poquito más ácidos y ahora son desde 750 puntos. No todos los bancos son iguales, como yo te decía al principio. Y para créditos de libranza, que son créditos de consumo de descontados por nómina a través de un convenio entre una entidad bancaria y una empresa o entidad del Estado, esa es la libranza, que es por descuento de nómina, el puntaje para pensionados está desde 155, algunos desde 350 puntos en centrales de riesgo y lo reciben inclusive con reportes en ETV, en Claro, en Movistar, en Tigo. Lo reciben también con el puntaje bajito. Y adicional a ello, algunos bancos no miran el endeudamiento global, sino le rellenaron el 50%, como dice la 1527, en el descuento de nómina. Entonces, si yo me gano 2 millones de pesos, pero la ley 1527 me dice a mí de que tengo que utilizar hasta el 50% de mi salario para destino de un crédito de libranza, la entidad lo hace, el banco lo hace, pero sí hay bancos que miran endeudamiento global, pero hay otros que no. Entonces imagínate una persona pagando deudas de 1.800.000, ganándose 2 millones de pensión, un ejemplo, con su desprendible en limpio y que vuelve y se endeude. ¿En qué porcentaje O sea, va a quedar? espera, y me estás diciendo que lo puede hacer ¿Lo puede hacer? y se Sí, lo yo- permiten y te dan crédito. Exacto. Hijo de pucha, ¿y con qué como? ¿Ah? ¿Y con qué como? Ahí está la pregunta. Entonces, ahí es donde algunos bancos exigen de que, oye, si tú tienes problemas de endeudamiento, de endeudamiento, ¿desde dónde parten? Desde si yo me gano 2 millones de pesos porque tengo tarjetas de crédito de 20, debería tener máximo 8 millones de pesos en un cupo de tarjeta de crédito o en varias tarjetas de crédito sumar 8. ¿Sí? Sí. Eso es un endeudamiento sano en tarjeta y 5.5 veces en un cupo rotativo. O máximo 10 veces de un crédito de consumo. Pagando, o sea, en total hay más o menos se me iría el 65% de pago. Pero si yo gano 2 millones, pago 1.800.000 pesos de cuota en tarjetas de crédito y otros créditos por fuera y aún así saco una libranza. Te la dan. Se la dan porque la política de riesgo del banco dice solamente miramos lo que tienen desprendible de nómina. Ya si debe por otro lado no nos interesa. ¿Sí? Porque es que ese otro banco ya sabe dónde agarrar el sueldo. Porque lo hacen por derecho. ¿Sí? Ahora bien, vamos a otro tema. Espera un momentico antes de que sigan. Yo, empresa, hago el convenio con el banco. Para que a mis empleados les presten bajo unas condiciones mejores que un crédito de consumo, obviamente, pero mi compromiso como empresa es descontarle a ese empleado por derecho antes de girarle la nómina y pagarle al banco.
Ese es mi compromiso como empresa. Pero es un estado de bienestar como empresa, no gano nada como empresa, o hay algún negocio ahí. No, no hay nada, simplemente es bienestar para los empleados. Créditos de libranza donde más se ven: Ejército, Fuerza Aérea, Policía, Armada Nacional, Comando General, pensionados del Ministerio de Defensa, pensionados de CREMIL, CASUR, TEGEN, Colpensiones, casi todas las empresas públicas o las entidades públicas, perdón, tienen convenios de libranza con distintas entidades financieras. Sí, la libranza nació hace más de 30 años, el crédito de libranza, y nació con ese concepto. Y a quienes les descontaban y quienes fueron los primeros, los funcionarios públicos, en principal los profesores. Ellos empezaron a crear sus propias cooperativas, ¿sí? O asociaciones, y esas asociaciones recaudaban ahorros y con esos ahorros se autoprestaban ellos mismos. Ahí nació la libranza. Ahí nace la Y ahí libranza. los bancos vieron: uy, venga, esto es un buen negocio. Y ahí fue donde empezó el crédito de libranza. El primer banco que emitió pagares y convenios de libranza fue Banco Popular. Ok, espera. ¿Es cierto o no es cierto que me pueden descontar hasta el 50% del salario Sí. o incluso más por crédito No, de libranza? hasta el 50% lo dice la ley 1527. Pero no es embargo, Dime. es diferente a Es embargo. no es descuento. embargo, es un descuento, es un crédito, el Ok. cual yo pago mes a mes y me lo debitan. Hagamos de cuenta que me lo están debitando de mi cuenta de ahorros cuando me llega el salario, pero acá me lo están debitando antes, me lo debita la entidad o me lo debita la empresa y paga de manera masiva al banco. O sea, tú eres mi empleado, yo empleador, tengo convenio con Banco Popular, Y yo quiero un Y crédito pues- con Banco Popular. ok, y ganas 2 millones de pesos, te aprueban un crédito de libranza, digamos, de 20 Sí. millones de pesos y te va a descontar 1 millón de pesos, que Más es o- más o menos equilibrado. Ajá. Y lo va a mandar a 24 cuotas, que es un poco más ahorita con los intereses. Bueno, sí, no, yo creo que a más. Por la tasa de interés, yo creo que a 120 meses. Pues, mucho. Estamos hablando de mucho dinero. Sí. Ok. Y yo, empleador, antes de pagarte tu sueldo, te lo doy a Banco Popular. Ajá. Está todo claro. Y ahí yo ya te consigno y te hago los descuentos correspondientes de ley de tu sueldo. Ya. Y me pueden coger la prima. Depende, si yo con el banco negocio de que yo voy a dar 14 cuotas al año, porque hay dos formas: está el 12 cuotas anuales, que es la normal, y está el 14 cuotas, en donde yo le doy la prima de mitad de año más la prima de fin de año, Y de ahí me pueden descontar. y ahí te pueden descontar. Y si tú renuncias como empleado, ¿qué puedes contar? Puede pasar dos cosas, y aquí es donde, digamos, la gente no lee. Hay que leer los La documentos gente no que lee. firmamos. Por eso es que vamos a hacer muchos reels contigo, porque sabemos que la Entonces, gente no lee. entonces hay bancos que dicen: listo, si usted se porta juicioso conmigo y me paga antes de esta fecha, le sigo conservando las condiciones. O sea, trabaje donde trabaje, pero si usted me falla una sola fecha, le aumento las condiciones a la fecha, a la tasa de interés que está del momento. Pero ¿qué pasa con otras entidades bancarias? Usted se fue, suerte, papito, se va con la tasa de interés que en este momento yo tengo marcada en cartelera. Entonces, si yo tenía un 13% efectivo anual, me puede llegar a ser un 43.64 efectivo anual, Que es la tasa que estamos que es la hablando máxima. ahorita. Es la máxima en este momento en el mercado. No, y yo no había visto una tasa tan... O sea, Yo sí las he desde- visto. ¿Sí? Sí, qué en las año? tarjetas de crédito. Ah, qué Nosotros no tenemos tasas altas desde 1998, o sea, son las tasas más altas y la inflación más alta en los últimos 27 años. Y ahorita la semana pasada calificó en el 13.12. Espérate porque sí, pero me estás perdiendo un poquitico porque te estoy haciendo una pregunta. Entonces, ¿renuncias o te echo? ¿Qué pasa? Si renuncio, lo que te decía, dos cosas: o me conservan siempre y cuando yo sea juicioso, pero si yo fallo un día de pago, chao, ¿Puedo se va pagar? con las condiciones. ¿Puedo pagar tu liquidación? También yo tengo ignorada la liquidación con algunos convenios de libranza. Con unos convenios que... Algunos bancos ignoran la liquidación.
algunos bancos. Ok. Y ahora sí, la semana pasada que me estabas hablando del 13%, es que no lo habíamos cerrado, teníamos que cerrarlo. Ajá. El 13%. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Las tasas van a volver a subir a partir de la próxima semana. Estamos esperando reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Por qué? Porque la inflación subió otro poquito más, ahora está en el 13-12 según lo que calificó la semana pasada. Entonces, ¿qué sucede? Las entidades bancarias, al ver este panorama económico, eso es un efecto dominó a nivel macroeconómico. ¿Qué pasa? Subió la inflación, Banco de la República tiene que reajustar en cómo circula el dinero en Colombia. Entonces, si yo pongo a circular más dinero, más inflación va a haber. Entonces, ¿qué me toca? No puedo poner a circular más dinero. ¿Cómo circula el dinero en Colombia? A través de los bancos. Y ahí existe algo que se llama la tasa de interés interbancaria. Entonces, en cómo yo, Banco de la República, le digo al banco X o al banco Y, tome, le entrego estos miles de millones de pesos, póngalos a circular. Porque necesito, por ejemplo, cambiar billetes o necesito tener más efectivo en la calle. Porque necesitamos que la gente consuma más para dinamizar la economía. Acá va una política contraccionista, que es la que tiene que tomar el gobierno nacional. Como venga, no consuma más. ¿Y qué hizo inclusive? Espera, a ver, esto es algo así. Es como si yo estoy gordita, o sea, me inflé, entonces mi mamá me dice, come menos. No puedes comer más fritos. No, y me quita los fritos. Exacto, tal cual. Y con él, eso es la inflación y es el aumento de las tasas. Exacto. Entonces tú estás... Para que me desinfle. Exacto, para Ok. que bajes un poquito más de peso. Entonces esa política contraccionista es no seguir circulando más dinero en Colombia. Por eso el dólar también ha tendido a aumentar, porque casi no hay inversión extranjera llegando a Colombia nueva, o no hay dólares o remesas llegando de manera masiva como llegaban años atrás, porque digamos el mismo gobierno lo restringe. Ahora bien, ¿qué hizo la Superintendencia Financiera de Colombia lo que fue diciembre? Venga, señores bancos, no me emitan más tarjetas de crédito, o sea, traten de crear una política de riesgo un poco más rígida y no entreguen tanta tarjeta. Porque si la gente sigue consumiendo, pues la inflación va a seguir aumentando. Entonces, imagínate una persona del común que yo llegue y le diga, tome 10 millones de pesos ya. ¿Qué va a hacer la persona del común? Irse a gastar los 10 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no tiene un conocimiento financiero adecuado. ¿Sí? No, eso es marketing. No, mentiras. Porque estamos en un país consumista, de que si no tengo los Louis Vuitton, de que si no tengo, de que, uy, ese televisor ya está viejo, toca cambiarlo, ¿sí? De que me llegaron 10 millones de pesos, venga, me los gasto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al yo gastarme esos 10 millones de pesos, imagínate entregarle a 56 millones de colombianos de a 10 millones de pesos. Borrachos, televisores nuevos, y resulta que la oferta de televisores no es tan alta, muebles nuevos, venga, le compro la ropa a mi mamá. Entonces sí, va a haber consumismo, pero después va a haber desabastecimiento. Eso es la inflación. Sí, más o menos, esta curva, ¿cuánto la has visto? Pues según lo que yo he leído, he visto, inclusive leí en una de las columnas de un amigo mío que se llama Camilo Herrera Mora, que es el presidente de la firma Radar. Él es el que habla a veces en Noticias Caracol del tema del consumo en los hogares y eso. Señor Calvito, súper querido. No, me le encanta cae muy bien. que estuve con Sergio es de Super Propietario. ¿Quién es Sergio? El calvito de TikTok. Si lo has visto, el de TikTok, Sí. el que habla de casas. ¿Cómo se llama? Ese. Entonces, ¿qué pasa? Dice que la curva va a estar un poquito prolongada por el próximo año. O sea, el 2023 no va a ser la mejor figura económica para Colombia, porque vamos a tener que mirar cómo estabilizar los precios, la balanza de precios en el país, ¿sí? Entonces, al estabilizar la balanza de precios en el país, pues se estabiliza el consumo también. Aparte de eso, estamos en un gobierno en el cual, uno, el dinero es del gobierno. Sí. Si estuviésemos dolarizados sería otro mundo totalmente diferente, aunque Ecuador pues también tiene otro mundo diferente. No es que estén muy bien que digamos, a pesar de que manejan el dólar, pero el hecho de ser peso colombiano es el dinero del gobierno, es un dinero político, y ese dinero político pues tiene que ver también con las crisis económicas extranjeras. Pero lo que me estás diciendo es que podemos decir que el dinero es de todos, pero a la final es como un monopolio, ¿sí? Dice, No monopolio, porque realmente quien lo fabrica y quien lo el emite es el monopolio. gobierno.
como el Monopoly, más bien, Ajá. perdóname, como el Monopoly, porque el único dueño es uno, Exacto. independientemente de todo. Exacto. A diferencia de Estados Unidos, que la Reserva Federal, los dueños son los grandes banqueros del mundo. Rockefeller, Rothschild, JP Morgan, ellos fueron los que crearon la Reserva Federal después de la crisis de 1929. ¿Sí? Por eso ya no es dólar oro, sino dólar. Sino dólar diferente. Y ya. Y todo el mundo, todo el comercio en el mundo se mueve a través del dólar. Entonces, si nosotros fuésemos un país dolarizado, nuestro marco inflacionario no sería tan alto. Porque en los 80 nuestro dólar valía 1.000 pesos? Porque resulta que llegaban los dólares del extranjero Sí. de manera masiva a través del negocio del narcotráfico, que no estaba perseguido como hoy en día. Entonces por eso inclusive la gente veía dólares por todo lado y por eso el dólar era tan barato en ese entonces. Y aparte de eso, la inversión extranjera se vino masiva después de la política de comercio exterior que hizo César Gaviria, que fue un cambio a nivel económico en el país porque fue una apertura económica. Fue, venga señores petroleras, señores Halliburton, señores Occidental de Petróleo, señores Baker Hughes, vengan y exploren en Colombia, porque yo no tengo capacidad operativa ni de infraestructura para yo hacerlo como Ecopetrol. Jonathan, a ver, yo soy un ciudadano del común queriendo... Es que, pues, para mí el estado de conciencia para sacar un crédito no es que me parezca realmente un estado de conciencia. Pero, digamos, quisiera un subsidio de vivienda o quisiera empezar un negocio. ¿Cuál es su recomendación para el Listo. 2023? Primero, lo que yo tengo que hacer y mi primera recomendación es analizar qué es lo que yo quiero comprar. ¿Sí? Mi sueño es comprar una casa. Pero a veces vamos a encontrar personas que dicen, yo me gano 2 millones y quiero una casa de 300. ¿Cómo así? ¿No me puedo comprar una casa de 3? Tienes que comprar a lo que realmente te alcanza en este instante, ¿Cómo? proyectándote a futuro para poder comprar la casa de 300. Ah, ok. Sí. Tú, así agrónomo, ¿cómo harías el cálculo para que yo adquiriera no una casa de 300, una casa de 200 con un salario de 2 millones? Bueno, tampoco de 200 nos alcanzaría, porque hay que tener en cuenta varios puntos. Primero, mi capacidad de endeudamiento. Yo necesito saber a quién le debes, cuánto debes y por qué lo debes. Ahí es donde yo hago una balanza un Antes balance de que siga. financiero. Sí, yo en ese momento cojo y contrato a Andrea y me elimina los reportes. O sea, porque básicamente cuando te elimino te queda el historial en blanco. ¿Eso sirve como capacidad de endeudamiento o no? No, el historial de los reportes son las deudas que yo tuve. Por eso Andrea Pero me los bueno. eliminó. Fue el historial que yo tuve. ¿Sí? Sí. Claro está que la ventaja de la ley de borrón y cuenta no es que ya no hice cartera castigada recuperada, ya ese cancelable. Entonces el cancelable quiere decir de que para mí como entidad bancaria ya estuvo bien, o sea, el cliente canceló y ya. ¿Qué pasa? Tenemos que ver primero puntaje en centrales de riesgo. Existen 2 aplicaciones en las cuales yo en las asesorías a los clientes, yo les digo, mira, descárgate estas 2 aplicaciones que son Keep y Soy Yo. ¿Eres tú? O sea, ¿aparece tu cara? No, soy yo. Se llama la aplicación. Es una aplicación, se llama Crear Identidad Digital. Eso lo administra TransUnión de Cifin. Ok. No es soy yo Se llama Soy Jonathan, Yo la app. sino... No, se llama Soy Yo. Así, tal cual soy yo. Entonces, Keep, Espera. Antes de que no, sigas. Keep, queso, iglesia, perro. Soy yo, queso, iglesia, perro. Keep es una aplicación mexicana. Ahorita en este momento tiene vínculo con Protección S.A. ¿Me en deja Colombia. huella? Sí, te sale como consulta propia. Consulta ciudadano. ¿Me baja el puntaje? No, ¿Me recuerda. cuesta? Sí, después de la primera consulta gratuita, 8.900. Ok. Listo. 8.900, primera consulta. Primera consulta gratis. Consulta gratis. Exacto. Ok. ¿Qué pasa con Keep? Con Keep, obviamente tengo que tomarme la selfie, tengo que escanear la cédula, inscribir unos datos y ya.
¿Qué sucede con que voy a poder ver puntaje en centrales de riesgo? O sea, mi puntaje en data crédito. Puntaje data crédito. No me parece ese fin. No, solo Ok. puntaje data crédito. Y me va a decir cuáles son las deudas que tengo al día o cuáles son las entidades que tengo al día, perdón. Sí. Cuáles son las entidades que tengo al día o cuáles tengo el mora. No voy a poder ver con esa consulta número de obligación, saldo, nada de eso. Ok. ¿Listo? Si yo quiero ver eso, o pago los 8.900 o más bien me dirijo a mi data crédito y pago los 17.500 y hago mi consulta. ¿Listo? ¿Qué sucede con mi data crédito? Yo puedo ver los saldos en mi data crédito cuando yo me inscribo, pero no puedo ver el score de crédito. Siempre me va a salir un signo de interrogación. Sí. Para yo poder ver mi score de crédito tengo que pagar 17.500. Ok. ¿Listo? En Sí. mi data crédito. Ok. Porque yo necesito esa información. No, espera. Y soy yo. Y soy yo, espérame un momento. Ah, bueno. En data crédito sí va a poder ver el nombre de la entidad, el número de la obligación, Espera, los últimos espera, 4. Jonathan, espérate un momentito. Me estás diciendo que si yo lo que quiero construir es mi crédito para la casa, lo primero que debo Es hacer consultarme. es consultar, Revisar, Y los- autoconsultarme. autoconsultarme. Y el primer punto que me estás dando es de Keep, de que reviso mi score, reviso las deudas y me recomiendas que lo haga en Keep, pero preferiblemente en Data Crédito para conocer mi historia. ¿Sí? Listo. Exacto. Entonces, si yo quiero ver mi saldo, porque a veces los clientes se los olvidan, no es que yo tengo una tarjeta, pero ¿cuál es el valor del cupo? No me acuerdo, yo solo la utilizo. O hay clientes que llegan y dicen, no, Andrea, mira, lo que pasa es que yo sí tengo una tarjeta de crédito Codensa, pero la paga mi hermano, pero eso no lo tengo en cuenta. Sí hay que tenerlo en cuenta porque jurídicamente es mía. O sea, yo siempre les digo, miren, si usted va a ser fiador, por lo menos No, ni siquiera asegúrese de fiador. que se le esté, asegúrese Ni que siquiera se lo esté fiador. comiendo, se la esté comiendo, pero si no, ni que le paguen conceso, pero si no, ni por el puto. No, y es que ni siquiera eso. Prestan Lo el nombre prestan la tarjeta. prestan el nombre para sacar un crédito. Entonces resulta que prestaron, la señora de pronto trabaja en Casa Limpia. Sí. Se gana, pongámosle 1.800.000, incluyendo horas extras. Sí, mínimo más unas horas dominicales y eso. Y resulta que el hermano que está reportado le dijo, oye, préstame tu nombre para sacar un crédito de 20 millones. Y ella no, y resulta, y puede suceder dos cosas, que lo pague, que lo pague él, pero eso me resta capacidad de endeudamiento, o que no lo pague y me reporte negativamente. Entonces a veces hay dos figuras, o presto mi nombre, o me convierto en cotitular, o me convierto en codeudor. Codeudor es simplemente como una garantía, cotitular es que somos socios en la deuda. Espera. A ver, si este concepto lo tengo claro. Llega mi hermano y me dice, ay, Andrea, puedes sacar una tarjeta a tu nombre. Y yo la pago. Y yo la pago, ¿sí? Yo voy y le saco la tarjeta efectivamente porque tengo buen score, buena capacidad de endeudamiento de 5 millones de pesos. Cuando me dan la tarjeta, me disminuye el score y la capacidad No de te endeudamiento. disminuye tu capacidad de endeudamiento más no el score. La única forma que disminuye el score es que tú pagues después de las 3 de la tarde tu fecha de pago, porque ahí ya entras con un día de mora. Recuerda que los bancos tienen cierre a las 3 de la tarde. Por eso existe, en algunos bancos hay doble jornada, porque en la doble jornada el cambio se hace a las 3 de la tarde, porque a las 3 se cierra contablemente el día para el banco. Entonces si yo pago a las 3 y 1 minuto, ya entró al día siguiente, un día de mora, y te vas a dar cuenta en el extracto que te llegue el otro mes. Ahora bien, si yo pago días después, también me va a bajar el score de crédito, y hay que tener cuidado porque hay bancos que los cuales así yo pague un día, 2 días, 3 días después, ese banco me califica en D, en la central de riesgo. Entonces, la mejor... Y no o sea, pagué a las 4 de la tarde un crédito, me baja el score, pero no necesariamente me están reportando la mora. Exacto, no necesariamente te reportan la mora. Pero si te baja el score, o en su defecto y en el peor de los casos, te califican en D o en B. Calificación. O sea, te califican en letras mal. Y la Sí. mejor calificación es A. Sí, perdón. ¿Cómo así? Como en los exámenes, ¿sí? Ajá. Si soy Deficiente, buena, chao.
O sea, si soy buena, B. A. Ajá. A. Si eres excelente, A. Si no soy tan buena, B. B. Y si soy mala, B. deficiente. Ok. Deficiente. Entonces Entonces hay A, B clientes y que C. me dicen, hay clientes que nos pueden decir a nosotros, no, es que yo duré 10 días el Mora. Yo ya sé que el score de crédito por derecha el otro mes de él está mal. Ok. Al siguiente mes. Ok, listo. Entonces, ¿me disminuye eso? Si yo pago tarde. Es chistoso, pero es cierto. Prestar mi tarjeta de crédito, el crédito no es mío, sí, el crédito Entonces, es suyo. vámonos a cómo funcionaba la Colombia de negocios de mano anterior, en los contratos de mano. Oh, estás calientico. Entonces, si yo te decía a ti, te pago hoy 25, Sí. ¿sí? Y resulta que yo no te pagué hoy 25, sino, oye, que me aparecía el 31 y te llegó con la plata el 31, ¿tú me vas a volver a prestar, habiendo dado mi palabra? No. Así mismo funcionan los bancos. Así exactamente, nada Así, que hacer. igual. Listo. Sí. Entonces, me va mi data crédito, me recomiendas pagar, reviso esos créditos, reviso, me dices score, por lo que vimos ya nada que hacer porque hay score para que te presten, reviso capacidad de endeudamiento, ¿qué más? Después de que la capacidad de endeudamiento se revisa de la siguiente manera, entonces yo conociendo las deudas del cliente, bancarizadas y reportadas, Jonathan, es que tengo de 20 millones a fulanito de tal, eso no me interesa, pero va dentro del negocio, ¿sí? Entonces yo miro cuánto cupo tiene, Aunque, espera, ¿cuál aunque es el saldo? esas deudas con esos terceros, a pesar de que no estén reportadas, sirven para insolvencia, ¿no? Exacto, Sí. sí, sirven si yo me quiero hacer declarar en insolvencia, porque es una deuda natural, ¿listo? Ahora bien, resulta que yo miro data crédito. Entonces en data crédito algunos bancos me reportan positiva o negativamente. ¿Sí? Entonces O sea, el lo concepto de peor que, que puede no, es que estoy pasar- reportado en data crédito. No, estoy reportado negativamente en data crédito. Ese es el concepto real. No, es que sabes que lo peor, y nosotros luchamos mucho con eso, ve, tú miras una noticia, la noticia de Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Ley de Borrón y Cuenta Nueva sacó a X personas de data crédito. No sale. No sale. Es que Pero desde quitar que esa tú cumples los cultura 18 es- años, desde que tú cumples los 18 años y aperturas una cuenta de ahorros o corriente, Ah, no, desde ahí ya empieza. No, si saco la cédula no, aparezco automáticamente. No, porque estarías calificada tipo C, como lo llaman los bancos, sin historial crediticio. Tipo C, Es sin historial crediticio, sin historial crediticio. ¿sí? Entonces, por ejemplo, Elena tiene Nequi desde antes de los 18, pero ya ahora aparece en data crédito en Cifil porque tiene Nequi. Espera. ¿Existen ahorita cuentas que lo pueden sacar antes de los 18? Claro, Nequi. ¿Desde qué edad? Desde los 14, 13 años, desde que tenga el NIU. Desde que tengan new. Exacto. O sea, me Móvil estás también. diciendo, David Plata también. me estás diciendo que puedo empezar a construirme desde que tengo, Antes de los 18. antes de los 18. yo Pero tengo new. antes de los 18 no aparezco en data crédito en Cifil. Solamente aparezco para una entidad, Nequi, David Pero- Plata, registrado. Pero ellos no me pueden reportar hasta después de los 18. De hecho, Ah, solo ok. te pueden reportar cuando actualizas. porque Reporta. Nequi te pide que actualices. Exacto, esa cédula. que actualice esa cédula. ¿Sí ves? Entonces cuando actualizas esa cédula, Espera. ¿Cómo es tu nombre? Elena, Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? 18 años. Es que no estamos solos, está Elena también, que nos está contando su experiencia. Entonces, después de los 18, con la actualización. Exacto, con la actualización ya empiezo a reportarme yo positiva Espera. o negativamente. Perdón. Elena, ¿fue muy difícil abrir la cuenta? No, digamos que yo la empecé a abrir porque empecé a hacer trabajos para mis compañeros. Entonces, como estábamos en pandemia, no me podían pasar el dinero en físico. Entonces, yo les hacía los trabajos virtuales y ellos me consignaban a Nequi. Oye, te felicito por el negocio, pero ¿cómo hiciste? Cuéntame, ¿entras a la app o qué haces? Primero la descargas. Sí. Antes, cuando recién abrió Te Nequi, vas a la Play Store o a la... primero la descargas al celular y antes era más complicado porque no registraban las tarjetas de identidad. Era muy difícil que registraran las tarjetas de identidad. Hicieron una actualización hace poco que ya permite que se registren más fácil las tarjetas. Entonces, cuando estás próximo a cumplir, porque Nequi te
pide tu fecha de nacimiento. Sí. Cuando estás próximo a cumplir los 18 te manda un correo diciendo, recuerda que tienes que cambiar y actualizar a cédula. Luego te manda otro diciendo, ya actualizaste, ya tienes tu cédula, ya te dieron tu cédula y así hasta que tú la cambies. Y ahí arrancas vida crediticia. Y ahí es cuando Es donde empiezas a reportarte tu positiva, o sea, ahí es positiva. Negativamente es cuando sacas una tarjeta de crédito y quedas mal. negativamente es cuando la embarras. Cuando la embarras, exacto. Cuando la embarras y establecimos que es embarrarla después de las 3 de la tarde Exacto. porque es el cierre Entonces, bancario. volviendo otra vez al tema, ¿para qué me sirve centrales de riesgo? Para analizar cómo están sus deudas. Entonces, ahí yo qué puedo ver, por ejemplo, yo tengo un cuadro que se llama endeudamiento contingente. En el endeudamiento contingente yo analizo qué porcentaje de endeudamiento tiene versus sus ingresos. ¿Sí? Entonces, miro, el primer cuadro son tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué analizo en las tarjetas de crédito? ¿Cuál es el valor del cupo? ¿Cuál es el saldo que tiene a la fecha? ¿Y cuánto paga por ese saldo mensualmente? O si lo paga una sola cuota, igual lo tengo en cuenta. ¿Listo? ¿Qué hago con las tarjetas de crédito? Como lo hace el analista del banco. Si yo tengo cupo disponible, lo que yo hago es sacarle el 20% de ese cupo disponible, lo divido en 24 meses y le añado la tasa de interés efectiva anual o nominal mes vencida del momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese 20% se lo sumo a la deuda que tiene vigente. ¿Listo? Entonces, que yo la tengo en ceros. No importa, yo como banco se la debo tener en cuenta porque el margen de riesgo es de que de pronto más adelante se endeude. Entonces yo tengo que hacerle contingencia a ese futuro endeudamiento. ¿Listo? El siguiente cuadro son los cupos rotativos. Y en los cupos rotativos hago lo mismo. ¿Cuál es el cupo? ¿Cuál es el saldo? ¿Cuánto paga mensual de su cuota? Y lo divido en 36 meses. Entonces le hago contingencia también al 20%. Pero lo divido en 36 meses y le añado la tasa de interés. ¿Listo? En el caso de los créditos que son cuota fija, como un crédito hipotecario en su gran mayoría, un crédito de vehículo, un crédito de consumo, una libranza, ¿listo? A esos créditos los tengo en otro cuadrito, entonces solamente le pido al cliente, regáleme el saldo y cuánto paga. Ese endeudamiento contingente se lo haces tú viendo centrales de riesgo o en su defecto también con la información que me brinda el cliente. Por eso yo a los clientes les digo, venga, si usted se va a sentar conmigo, haga de cuenta que soy un sacerdote y está en el confesionario, confiéseme todos sus pecados financieros, porque yo necesito saber cómo está usted estructurado financieramente. Pero a la gente no le gusta, les da miedo. O les da pena, pero deber no es malo, ¿sí? De por sí deber es bueno. Deber es bueno porque me genera experiencia. Y ya ahorita te hablo de la experiencia que también el banco la tiene para yo sacar un monto. ¿Listo? Entonces, basado en eso, yo le digo, listo, ¿usted a qué se dedica? No es lo mismo el análisis que le hace un banco a un empleado con contrato indefinido. ¿Tú cómo lo sabes o ellos cómo lo saben? O un pensionado al señor de la carnicería de la esquina. ¿Listo? Te voy a decir por qué. No es el mismo análisis o no es el mismo análisis al taxista, no es el mismo análisis al médico que tiene su propio consultorio, no es el mismo análisis que se le hace al ingeniero o al abogado que tiene su propio consultorio o su oficina como tal de consultoría o al contador independiente. Y te voy a decir por qué. Porque resulta que la mayoría de bancos a los empleados y pensionados les tienen en cuenta entre el 80 al 100% del total del ingreso, dependiendo del banco. Y sobre ese 100% o sobre ese 80% de su ingreso es que yo empiezo a partir cuál es el porcentaje de endeudamiento y cuánto le puedo utilizar en deuda. ¿Listo? Que Jonathan, yo me gano 10 millones de pesos, sí. Pero si yo voy a presentar el crédito en el banco X que me tiene en cuenta el 80%, no se gana para mí 10 millones, se gana 8 millones. Espera. Y también, dependiendo del banco. Dependiendo del banco me tienen en cuenta el porcentaje, ¿listo? De capacidad de endeudamiento. No ven, comamos algo porque de verdad estoy a tope con todo.